Vamos a hacer una oración, hermano. Vamos a hacer una oración. Acompáñame, por favor. Padre Celestial, le damos gracias. Muchas gracias por la oportunidad que nos da de reunirnos, Señor. Gracias, Padre, porque usted nos está instruyendo y usted nos está enseñando una forma mejor de llevar a cabo su ministerio, Padre Celestial. Gracias por lo que hemos escuchado hasta ahora. Ayúdenos a no solamente escribir o escuchar, sino llevarlo a la práctica, Señor, en el momento indicado, Padre, en el lugar indicado, Padre. Así que úseme, que el Espíritu Santo sea nuestro guía y, Padre, que usted sea honrado y exaltado, Padre. Gracias, Padre, por la oportunidad de estar acá, en Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, mire, estamos mirando ahora, o vamos a ver pasos preliminares para plantar una iglesia. Y plantar una iglesia es un buen deseo, es un buen deseo, además es una gran necesidad. Pero para llevarse a cabo, aparte del deseo, es necesario tener los instrumentos, tener los recursos necesarios para que este maravilloso deseo no simplemente quede en puro deseo, sino que verdaderamente lo podamos llevar a cabo y con el único propósito, hermano, de honrar a Dios con esa iglesia o con esa nueva iglesia, hermanos. La primera parte, ¿verdad? Dice ahí en sus notas o en su bosquejo, plantar una iglesia es importante. Las preguntas son: ¿para qué o por qué? ¿Cuál es el fin o propósito? Y lo que voy a compartir aquí de arriba básicamente lo tiene todo allí, hermano. En esos papeles son 3 hojas. Ahí lo va a encontrar todo, ¿verdad? Para que no escriba tanto y tenga una información pues quizás más correcta de lo que quiero compartir de acá de arriba. En el área negativo o un deseo incorrecto podemos decir plantar una iglesia solo para decir que la plantamos, para decir somos plantadores de iglesia. Otro deseo incorrecto, plantar una iglesia solo porque otros lo hacen. Sencillamente porque aquellos están plantando iglesias, yo también tengo que plantar iglesias o yo también quiero plantar una iglesia. Plantar una iglesia solo para competir con otros, o decir si ellos lo hacen, yo también. Y como que hay competencia o puede haber competencia. Y la cuarta cosa o cuarta razón o deseo incorrecto o negativo, pues plantar una iglesia con el solo propósito de ser reconocidos por otros. Que otros digan, el hermano es un plantador de iglesias, y entonces de esa manera sentirnos bien. Y eso no es correcto, hermano. Personalmente eso es lo que creo. Ahora, en lo positivo o correcto podemos decir plantar una iglesia porque sabemos que es la voluntad de Dios. Entonces, cuando nos han mandado a nosotros, el pastor, en el caso mío, pastor José Fernández, sabía que era la voluntad de Dios plantar una iglesia y nos mandaron a ese lugar. Plantar una iglesia porque sabemos que es el tiempo indicado por Dios indicado por Dios. O sea, sabemos que es el tiempo ya del Señor de plantar una iglesia, porque podemos plantar una iglesia y nos equivocamos, no era el tiempo todavía para plantar una iglesia. 3, plantar una iglesia para que la gente se salve, exalte y adore a Dios con los hechos de su vida. Creo que este es lo más importante. Que las almas se salven, que las almas vengan al conocimiento de Jesucristo y que ellos con sus vidas cambiadas, con su manera de vivir delante de la gente, puedan adorar el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, plantar una iglesia es importante, ahí lo tiene usted, porque es una de las maneras o formas de evangelizar al mundo sin Dios en sus vidas y es una oportunidad para discipular a los nuevos convertidos. Entonces es importante plantar una iglesia, pero tiene que haber propósitos correctos. Ahora, plantando iglesias nos ayuda a cumplir en parte con la gran comisión que Cristo nos delegó. Amén. Porque tenemos
un mandato de Dios, hermano. Tenemos una orden del Señor. Tenemos la gran comisión que Él nos dio. Por ejemplo, en Marcos el Señor nos dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y una de las maneras de predicar el evangelio, aparte de otras cosas que vamos a ver acá, es plantar una iglesia, ¿verdad? Y que la gente, los que van a ir a plantar la iglesia, sepan o entiendan correctamente cuál es el objetivo. O sea, cumplir con la gran comisión, con la gran comisión, ¿verdad? Y eso es bíblico. Tenemos que ir donde está la gente. Lamentablemente, ¿verdad? A veces los cristianos hoy en día, a veces uno que otro pastor por ahí dice que ya no es necesario ir donde está la gente, que lo podemos hacer de otras maneras. Bueno, hay muchas maneras, hermano, de predicar el evangelio, pero yo creo que la más positiva, la más fuerte, es ir donde está la necesidad. Y llevamos un hermano, planta una iglesia y de ahí pueden ir a tocar puertas en el barrio donde se va a plantar la iglesia. En Mateo 28, 18 también Cristo nos dice: toda potestad, ¿qué? Me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alguien también se equivoca y dice que Dios no nos mandó a evangelizar, nos mandó a discipular. Pero mi pregunta es: ¿cómo vamos a discipular si no evangelizamos? ¿A quién vamos a discipular si no estamos evangelizando al mundo sin Cristo? Llegar a este texto y como que lo quieren torcer a su manera. Pero es muy claro, Marcos 16, 15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién, hermanos? ¿A quién? A toda criatura. El 12 de abril de 1992, el Señor me dio el privilegio y la bendición de plantar una iglesia. Por la gracia de Dios acabamos de cumplir 21 años, este 21 de abril pasado, y fuimos al Sur Central. Y la persona que Dios usó para plantar esa iglesia, pues fue mi pastor José Fernández. Él nos mandó a ese lugar, y yo llevaba en mi mente las tres cosas de abajo que acabamos de ver. En lo positivo o correcto podemos decir, plantar una iglesia, porque sabemos que es la voluntad ¿de quién? De Dios. Sabía, pastor, que allá había una iglesia de morenitos que querían plantar una iglesia en español. Entonces, el barrio había cambiado. Ya la gente, los morenitos ya se estaban yendo, porque donde llega el hispano se van ellos. Entonces estaba llegando la raza, ¿verdad? Como dice el pastor, estaba llegando la raza, ¿verdad? Estaban metiéndose, comprando o rentando. Entonces estaba cambiando la comunidad. Entonces había una necesidad. Ellos años antes habían querido plantar una iglesia también en español. No lo pudieron hacer, comenzaron, pero no dio fruto. No sabemos por qué. Quizás aún el barrio no había cambiado o no era el tiempo de Dios. Porque también tiene que ser el tiempo de Dios, hermano, ¿verdad? Y nosotros, la mente era evangelizar, hacer discípulos y reproducirnos en otros, que es o donde va a entrar pastor, ¿verdad? Formando líderes. En ese tiempo, gracias a Dios que fuimos a ese lugar, llevamos la mente clara, el propósito, sabíamos que era un tiempo ya por el Señor, y fuimos y comenzamos la obra, y es lo que hasta ahora nosotros tenemos, 21 años, casi para 22 años, y gracias a Dios por ello. Ahora, pasos preliminares para plantar una iglesia, la segunda página. Y sabemos que esa palabra preliminar, ¿verdad?, significa pasos iniciales o primordiales o preparatorios o básicos, ¿verdad? O sea, el fundamento para poder levantar una iglesia o plantar una iglesia. En el primer lugar tenemos la iglesia plantadora. La iglesia plantadora, gracias, hermano. Ya tiene un poquito más de calificación ahí para el examen. Lo voy a considerar, hermano. Okay. La iglesia plantadora. Y esto fue lo que miré en la primera